Bueno, hoy vamos a desarrollar la clase de semiología del abdomen. A mí siempre me gusta dar la clase mirándoles a ustedes. Me, me hace sentir bien ver tanta juventud. Bueno, las circunstancias actuales no nos permiten vernos las caras, pero bueno, mi corazón está con ustedes y ojalá puedan aprovechar estas clases. Traté de hacerlas lo más didáctica posible para poder transmitirles solo con mi voz y con las imágenes que les preparé, para que ustedes puedan aprender esta parte tan importante de la semiología, que es el examen del abdomen, ¿verdad? Cómo vamos a hacer este, el examen del abdomen para que nos lleve al diagnóstico. Bueno, el médico se debe colocar a la derecha del paciente siempre. Desde allí realiza el interrogatorio y luego pasa al examen físico. Solo para realizar determinadas maniobras se puede pasar después al lado izquierdo. Eso vamos a ir mostrando. Posición del paciente. El paciente debe colocarse en decúbito dorsal con los brazos descansando a ambos lados del cuerpo y los miembros inferiores paralelos y extendidos, preferiblemente sin almohada, si es que el paciente tolera estar sin almohada. Bueno, para el examen del abdomen descubrimos a la paciente dejando al descubierto por arriba el apéndice sifoides y ambos rebordes costales, y por debajo ambas regiones expuestas, ambas regiones inguinocrurales pasando por el pubis, ¿verdad? Entonces dejamos expuesto todo por la región del abdomen. Para el examen del abdomen dividimos al abdomen en 9 regiones. Hacemos entonces para esto 2 líneas horizontales imaginarias y 2 líneas verticales. Las líneas horizontales, la superior une ambos rebordes costales y la inferior las espinas ilíacas anterosuperiores. Las verticales pasan por la línea medio clavicular, o podemos tomar como punto de referencia también las líneas medio inguinal. Esta imagen solo para mostrarles algunos órganos, ¿verdad? Que y su anatomía topográfica, ¿verdad? Donde se encuentran algunos órganos: el hígado, intestino grueso, el ángulo hepático del colon, el ángulo esplénico del colon, ¿verdad? Y acá vemos el páncreas, ¿verdad? Voy a pasar un poco a la siguiente. Me entorpece un poco para cambiar las láminas el mouse, que no sé qué le pasa. Bueno, acá vemos otra vez otra imagen en donde vemos también dividido ya, ¿verdad? Con las líneas imaginarias, dividido ya el abdomen en 9 regiones: el hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo, el flanco derecho, el mesogastrio o región umbilical y el flanco izquierdo. Al dorso tenemos la región lumbar izquierda, y en el otro lado también del flanco derecho al dorso está la región lumbar derecha. Luego tenemos la fosa ilíaca derecha, el hipogastrio y la fosa ilíaca izquierda. Entonces esto nos sirve
para también ubicarnos, ¿verdad?, en los órganos que asientan en cada una de estas regiones y que pueden ser las primeras, o sea, es en lo primero que vamos a pensar que puede estar afectado cuando el dolor está localizado en cada una de estas regiones. Bueno, la semiología del abdomen, vamos a empezar siempre con la inspección. O sea que los pasos a seguir siempre en toda semiología abdominal y torácica a la vez también se inicia con la inspección, luego se hace la palpación, la percusión y la auscultación. O sea que ustedes tienen que andar ya con su estetoscopio por el cuello, ¿eh? Porque no tienen que perder la oportunidad de auscultar un abdomen, un tórax, para que vayan ustedes sabiendo qué son los ruidos normales que deben escuchar y cuáles son los que les va a llamar la atención, que son patológicos, ¿verdad? Bueno, hablando del abdomen, entonces empezamos por la inspección. En la inspección vamos a tener en cuenta la forma del abdomen. Puede ser plano, puede ser un abdomen plano normalmente en una persona, en un paciente normosómico, eutrófico, o sea, de tamaño que no es gordo ni flaco, diríamos, suele ser plano, ¿verdad? Ahora, si es ligeramente obeso, puede tener un poco prominente o mucho más prominente, ¿verdad? Entonces podemos describir como un abdomen globuloso, por ejemplo, ¿verdad? También existen los abdómenes en batracio que caen a los costados, sobra, como que se desparrama a ambos lados. Eso se le denomina abdomen en batracio, que solemos ver en los pacientes que tienen, por ejemplo, líquido dentro de la cavidad abdominal. Bueno, entonces describimos el abdomen como plano, redondeado, prominente, o puede ser un abdomen excavado en esos pacientes que son muy delgados, ¿verdad? O en los caquéuticos con más razón excavados. Otra cosa que podemos describir entonces es si es simétrico o no un hemiabdomen al otro. Teniendo en cuenta la línea media, ¿verdad? Dividimos el abdomen en dos, hemiabdomen derecho e izquierdo. Y comparamos cuando lo estamos observando ahí en la cama del paciente. Entonces nos ponemos en el medio atrás, detrás de sus piernas y ahí a sus pies, y ahí vamos a observar si el abdomen es igual. O a veces no hace falta mudarse hacia el pie, sino que ya se ve a simple vista así de que el abdomen no tiene nada muy llamativo de un lado a otro que le haga diferente. Entonces describimos como un abdomen simétrico. ¿Qué más? Normalmente el abdomen excursiona con la respiración. Entonces, las mujeres, por ejemplo, tienen más cuidado al respirar, y seguramente por cuidar un poco más su estética, por costumbre, tiene una respiración más bien torácica. No es tan descuidada como el varón, que siempre el varón tíralo la panza, ¿verdad? Y, o sea que es mucho más evidente la respiración en el varón, es más abdominal que torácica. En las mujeres es más torácica. Pero siempre excursiona el abdomen con la respiración. Y eso tenemos que fijarnos, porque es importante describir si un abdomen está excursionando, normalmente excursiona con la respiración, es porque no está tan grave, ¿verdad? No está tan grave. Quiere decir que si está excursionando es porque está todavía más o menos bien, aceptablemente el abdomen. Bueno, ¿qué más vamos a describir? Vamos a ver la cicatriz umbilical. Es importantísima. Esta cicatriz umbilical normalmente es una cicatriz invertida, ¿verdad? Si es que queremos describirla como cicatriz invertida, perfecta. No me gusta la descripción de normo inserta, que no sé quién dice, pero todos repiten a fin de año cuando rendimos normo inserta. Se me antoja nomás que alguien le tiró y le insertó ahí su cicatriz umbilical. No me gusta mucho esa expresión, pero bueno, paciencia. Sí, describiría como una cicatriz umbilical normal en todo caso, o invertida. Si
llama la atención en algunos casos, por ejemplo, durante el embarazo o cuando hay líquido en la cavidad que está el abdomen distendido, puede estar una cicatriz umbilical aplanada, por ejemplo, y tenemos que describirla. La cicatriz está aplanada, ¿verdad? O a lo mejor una tumoración, una gran tumoración que está empujando y está haciendo que esa cicatriz se vaya aplanando. Entonces describimos como aplanada. O en los casos que haya una hernia en el ombligo, como suele también hacerse evidente, por ejemplo, durante el embarazo, y eso se suele ver durante el embarazo que protruye un poco el ombligo porque hay una pequeña hernia umbilical que se hace más evidente durante el embarazo por el aumento de la presión intraabdominal. ¿Verdad? Que a veces cuando después de tener el bebé vuelve otra vez a parece quedar por lo menos más o menos normal, ¿verdad? Y si no le trae ningún trastorno, entonces se olvida hasta el siguiente embarazo. Entonces describimos la cicatriz umbilical. Otra cosa que vamos a describir entonces, si hay otras cicatrices que son cicatrices operatorias, la mayoría tiene una forma definida, está en un lugar, o es transversal, oblicua o longitudinal, pero vamos a ver después cómo describimos las cicatrices que son postoperatorias. Pero puede ser que tenga otro tipo de cicatrices, ¿verdad? Por algún otro motivo. Entonces vamos a describir nomás en qué parte del abdomen, en qué cuadrante del abdomen asienta, y vamos a describir su coloración, su longitud, su forma, su coloración. En todo caso vamos a describir, así como describíamos antes las piezas de anatomía patológica, el tamaño, la longitud, todas esas cosas. Bueno, perfecto, describimos nomás y el cuadrante donde se encuentra. También podemos ver si hay estrías en las mujeres, por ejemplo, después de los partos, después de los embarazos, suelen quedarse, a la mayoría hace estrías. Y las estrías al principio se ven bastante oscuras, violáceas. Y cuando pasa el tiempo se vuelven claritas, ¿verdad? Y entonces sabemos de que es una estría antigua. Se va volviendo más clara y brillosa. También podemos describir otro tipo de lesiones, ponerle que haya hematomas o quimosis, o puede haber signos de rascado, por ejemplo, o puede haber unas ronchas, unas pápulas o máculas. Bueno, entonces describimos lo que vemos en el abdomen, si hay algunas cosas que llamen la atención, y describimos si están en todo el abdomen o localizado en alguna zona del abdomen. Eh, las, Otra cosa que podemos observar también serían las dilataciones, ¿cómo se llama? La circulación colateral, que se ven como dilataciones varicosas que se ven, o sea, se hace evidente ahí debajo de la piel del paciente. Llama la atención eso, como se suele observar la circulación colateral en los casos, por ejemplo, de hipertensión portal, cirrosis, ¿verdad? Entonces, todo eso describimos. Eso en cuanto a la inspección del abdomen. Otras veces, por ejemplo, en algunos casos podemos ver la reptación, signo de reptación se llama, ustedes vieron cuando hablamos de hernias estranguladas. Eso también se puede observar en un abdomen que está con un cuadro oclusivo. Vamos a ver la reptación, o sea, o vamos a ver el peristaltismo acelerado, ¿verdad?, del paciente, aumentado. Podemos observar eso. Bueno, justamente hablando de el abdomen excavado, ¿verdad? Este sería un abdomen bastante excavado, un paciente desnutrido, caquético prácticamente, y un abdomen globuloso que está bastante distendido, ¿verdad? Con una cicatriz, eh, con una cicatriz umbilical evertida, ¿verdad?, por la presión enorme intraabdominal, ¿verdad?, en donde vemos, por ejemplo, en el caso de una ascitis.
Hablábamos de las asimetrías del abdomen por las cicatrices postoperatorias. Eh, Vemos, por ejemplo, la cicatriz de Kocher, ¿verdad? Que es una cicatriz transversal o oblicua que está siguiendo el reborde costal derecho, ¿verdad? Que se usa mucho para cirugías de la vesícula, ¿verdad? O ahí de las vías biliares. La cicatriz mediana, que se describe como supraumbilical, tomamos como punto de referencia el ombligo, y supraumbilical si está por encima, entonces esta es una mediana supraumbilical, ¿eh? Una cicatriz mediana supraumbilical. Si pasa al costado del ombligo y continúa abajo, entonces sería supra para infraumbilical. Una mediana supra para infraumbilical. A veces solamente entonces es una mediana infraumbilical si está por debajo del ombligo solamente, que se usa para muchas veces para las cirugías ginecológicas, ¿verdad? O en el abdomen inferior. Después la cicatriz paramediana. La pararectal interna es la que más se sigue utilizando hasta hoy, ¿verdad? Pararectal interna derecha, por ejemplo, también se puede operar, eh, es menos eventrógena, ¿verdad? Porque después se abre la aponeurosis anterior del recto y la aponeurosis posterior, y entonces la reconstrucción también se vuelve a suturar todo plano por plano, entonces la cicatriz es mucho más fuerte, ¿verdad? Más resistente, menos eventrógena. Entonces tenemos las pararectales internas, ¿verdad? Las externas ya no se usan, no aparece lo de acá. Esta es la cicatriz de una lumbotomía. Esta cicatriz que ustedes conocen, que es la de Felicé, que es la cicatriz también paralela, la arcada, que se usa para hernias, o un poco más arriba como esta, que es la cicatriz de McBurney, ¿verdad? Y una cicatriz muy frecuentemente usada, que es acá prácticamente a nivel de por encima del pubis, o prácticamente debajo del vello pubiano, donde se abre para una cicatriz transversal que se utiliza mucho para abordar, para las cesáreas y eso. Acá ven ustedes, hablábamos de cicatrices retráctiles, que son las que realmente hacen que sean diferentes un hemiabdomen al otro. Además de la cicatriz retráctil que está haciendo que sea asimétrico el abdomen, también vemos las estrías, ¿viste? Se ven como brillosas, blancas, son estrías antiguas, ¿verdad? Y a propósito de cicatriz retráctil y bastante deformante, ¿verdad? Estos generalmente son secuelas de esas cirugías que tuvieron, por ejemplo, complicaciones de la pared, o que se tuvo que dejar abdomen abierto muchas veces. Entonces dejan este tipo de cicatriz que parece un mapa y realmente da un abdomen, un hemiabdomen diferente al otro. Por lo tanto, describimos como un abdomen asimétrico, ¿verdad? Ven las estrías entonces cuando son claritas es porque ya son estrías antiguas. Vamos a ver un poco. Acá también, más o menos de este lado, no sé, tal vez por la luz que no es adecuada. Así, de este color más oscuro se verían las estrías más nuevas, ¿verdad? Las que son recientes, y más claras las que ya son antiguas, ¿verdad? Entonces, esta es una cicatriz umbilical normal, es invertida, y así la describimos. Circulación colateral, que no sé si van a poder ver desde todos los ángulos, pero acá por debajo de la piel se ven las dilataciones varicosas, ¿verdad? Esa es una circulación colateral
paciente que tiene ascitis, un abdomen distendido, ¿verdad? Una cicatriz umbilical aplanada, como pueden ver, y bueno, todo, ¿verdad? En el contexto, y eso describimos entonces en la inspección. Cicatriz umbilical aplanada y circulación colateral. En las hemorragias peritoneales puede aparecer en la región periumbilical una coloración azulada, como una equimosis importante, ¿verdad? Que constituye el signo de Cullen, que se ve en un embarazo tubario roto, por ejemplo, ¿verdad? Es una gran coloración azulada, como un gran moretón, digamos, que está periumbilical, ¿verdad? Y se llama signo de Cullen. En las pancreatitis agudas necróticas hemorrágicas también, con sangramiento hacia el retroperitoneo, puede aparecer también una coloración azulada en la región lumbar, en ambas regiones lumbares, que se llama signo de Gray-Turner, ¿no? El signo de Cullen. Y cuando aparecen en las pancreatitis necróticas hemorrágicas, en la parte de las zonas lumbares, ¿verdad? Entonces se llama signo de Gray-Turner. Los movimientos peristálticos, como les dije, pueden estar aumentados, acentuados y acompañados de dolor, como por ejemplo en la obstrucción intestinal, o los movimientos respiratorios pueden estar abolidos, o sea, el abdomen deja de excursionar, signo de inflamación peritoneal, ¿verdad? Suele ser muy útil, sobre todo en el hombre. ¿Por qué? Por lo que les expliqué, que el hombre tiene una respiración más bien abdominal. El vello pubiano, también importante describir eso, también me olvidé, describir el vello, ¿verdad? La distribución del vello pubiano, si el vello pubiano tiene una distribución normal de acuerdo al sexo y a la edad, ¿verdad? Por ejemplo, los varones suelen tener una distribución pilosa en rombo, sin embargo las mujeres son, la distribución pilosa es así en triangulito, ¿verdad? La inspección se realiza en reposo y con maniobras de esfuerzo y sirve para poner en evidencia hernias y eventraciones de la pared abdominal. Los tumores de la pared abdominal se hacen más evidentes durante la contracción de los músculos. Ese es el signo de Bouchard-Court. Signo de Bouchard-Court. Algunos de ustedes francés tal vez van a saber pronunciar mejor, pero yo pronuncio casi como leo, Bouchard-Court. Los de la cavidad disminuyen o desaparecen con esta maniobra. Siempre que se endurece entonces la pared abdominal, o sea, se contrae la pared abdominal. Bueno, siempre tenemos que tener una buena iluminación para examinar al paciente. Hay que tener una buena iluminación para poder describir los detalles, sobre todo cuando tenemos un paciente ictérico. Eso hay que tener siempre buena luz. ¿Y qué es la buena luz? Preferiblemente debe ser una luz natural, ¿verdad? A veces es difícil tener buena luz natural en las salas del hospital, pero tenemos que tener luces bastante con buena potencia, hay que tener siempre, comprobar cuando le van a examinar a un paciente. Antes de tocarle al paciente tienen que comprobar, preguntarle si se fue a orinar, si es que tiene la vejiga cargada. Va a ser muy molesta, va a ser molesto el examen del abdomen y para el paciente, y también nos puede dar una idea errónea de lo que está ocurriendo en ese abdomen. Entonces
Siempre el paciente tiene que evacuar su vejiga previamente al examen. También tenemos que hacerle sentir cómodo, ¿verdad? Vamos a pedirle, como les expliqué, colocar las extremidades superiores a los lados. Antes de iniciar la palpación también hay que pedirle que te señale exactamente en qué lugar le empezó el dolor o le está doliendo, y que si es posible le señale con un solo dedo la zona de dolor. Tiene que calentar la mano el médico, calentar la mano, calentar el estetoscopio, como para que no sea el frío del estetoscopio o el frío de las manos de ustedes la que provoque que el paciente reaccione o contraiga el abdomen y les dé una idea errada de lo que ustedes van a encontrar. Bueno, entonces tener en cuenta todos esos detalles, conversar con él con mucha calma, seguir conversando mientras ustedes le van examinando. Hay que siempre entretenerle al paciente. Esa es una maniobra semiológica muy importante, es el mantenerle distraído al paciente. Hay pacientes que tienen mucho miedo, ¿verdad? O que son muy cosquillosos. Entonces, uno tiene que estar entreteniéndole. Por eso, si se les acaba el repertorio de preguntarle al paciente algo sobre su patología o la patología que le trajo, entonces empieza a preguntarle de cualquier cosa, del ídolo actual, de la canción que más le gusta, del fútbol, que los varones enloquecen con el fútbol, del último partido, de la chica más hermosa, de cualquier cosa. Pero ustedes tienen que seguir conversando con el paciente, o sea que tienen que entrenarse para eso, para encontrar tema de conversación con el paciente, porque a ustedes les va a ser muy útil de que él esté distraído mientras ustedes están profundizando después en el examen de su abdomen, y van a poder saber con exactitud si ese abdomen tiene una contractura de su pared, tiene una defensa muscular, o es un paciente que tiene dolor localizado en tal cuadrante, y si tiene dolor al descomprimir el abdomen también. Pero va a ser fidedigno si es que ustedes están entreteniéndole. Él no tiene tiempo de saber, de estar pendiente, no está pendiente de lo que ustedes están haciendo con su abdomen. Porque al mismo tiempo que van examinando, ustedes van conversando con el paciente. A veces hay pacientes que son difíciles de entretener, entonces le haces contar, por ejemplo, de 2 en 2, de 3 en 3, o le haces multiplicar, o le haces contar las tejuelas del techo, cualquier cosa. Algo tenés que buscar para que se entretenga tu paciente, mientras tanto vos seguís tocándole. Bueno, esa es una gran cosa que hay que tener presente entonces cuando vamos a palpar ya la abdomen. Entonces, vamos a hacer una cosa. Primero calentamos la mano, calentamos nuestro estetoscopio y seguimos charlando, y vamos a empezar palpando el abdomen. Un ratito porque tengo que usar mi... Vamos a empezar palpando el abdomen, haciendo una palpación así como ven acá, con la mano extendida, ¿verdad? A plena mano, suavemente, superficialmente, pasamos por todo el abdomen. ¿Para qué nos sirve pasar suavemente la mano por el abdomen? Para saber qué temperatura tiene el abdomen, ¿verdad? Ahí ya podemos detectar si esa temperatura está muy aumentada o si está normal. También va a servir para saber si el paciente no reacciona. Le estamos observando al mismo tiempo, como les digo, observando las fases del paciente, charlando con él y al mismo tiempo palpando, haciendo una palpación superficial. Si el paciente, cuando le pasamos la mano así suavemente, no tan suave como para que le cause cosquilla, sino superficial, ¿verdad? Sintiendo la temperatura, y pasamos suavemente
Si el paciente de repente defiende el abdomen y se queja de dolor, entonces hablaremos de hiperestesia cutánea. O sea, tiene una sensibilidad o sea, tiene un dolor a la palpación superficial, se llama hiperestesia cutánea. Y eso se ve, por ejemplo, en algunas patologías como el embarazo ectópico, eso donde hay, ¿cómo se llama? Hay sangre en la cavidad abdominal. Eso suele ser medio característico de eso. Después de hacer esta palpación superficial, entonces recién vamos a ir profundizando la palpación, haciendo cada vez la palpación más profunda, siempre entreteniendo al paciente, y vamos a poder darnos cuenta cuadrante por cuadrante, siempre iniciando la palpación profunda desde la zona más alejada del dolor. O sea, si el paciente viene por dolor acá en hipocondrio derecho, empiezo acá por hipogastrio, hipocondrio izquierdo y voy subiendo, ¿verdad? Examinando cada cuadrante hasta que cuando estoy conversando animadamente con el paciente, le voy a intentar palpar la zona dolorosa y voy a saber realmente por la reacción, por sus facies, si realmente tiene dolor en esa zona o si tiene solamente miedo, ¿verdad? Porque le dolió en algún momento y en ese momento está sin dolor. Entonces, una cosa que quiero también recordarles, ya para no olvidarme, antes de hacer un examen abdominal cuando hay sospecha de una patología aguda, por ejemplo, un abdomen agudo, nunca hay que medicarle al paciente antes de examinarle, porque pues, si no podemos tener enmascarado totalmente el cuadro, porque le podemos calmar el dolor, ¿verdad? Pero la patología sigue. O sea, por ejemplo, en una apendicitis que no tenga dolor porque vos le calmaste el dolor, no quiere decir que no continúa su apendicitis, ¿verdad? ¿Y qué va a hacer? Lo que va a hacer es que a lo mejor te vas a quedar tranquila porque está sin dolor, no le vas a dar mucha bolilla, pero su patología sigue y puede llegar a complicarse con una perforación, con una peritonitis, sin que todo porque vos le estás medicando a tu paciente antes de tener un diagnóstico. Entonces no vayan a calmar nunca el dolor abdominal antes de tener el diagnóstico. Se le pone suero, se le hace todo el tratamiento, o sea que toda la contención al paciente, pero no se calma el dolor. No se calma hasta que hagamos un examen completo del abdomen. Bueno, esos son cortes comerciales, pero importantes, porque me quiero olvidar, después no les digo en algún momento. Entonces, en la palpación profunda, siempre iniciando de la zona alejada del dolor, ¿verdad? Empezamos allí y vamos conversando y entreteniendo al paciente con la conversación. Le vamos a seguir insistiendo en la palpación cada vez más profunda de cada uno de los cuadrantes hasta que llegamos a la zona afecta y intentamos, o sea que seguimos palpando y vemos si realmente el paciente hace un gesto de dolor o defiende su abdomen. Porque a veces allí justamente vamos a hablar. Hay pacientes que defienden su abdomen por el dolor. Eso es normal, ¿verdad? Pero ahí vamos a hacer la salvedad de que cuando el paciente defiende el dolor, defiende el abdomen por dolor, quiere decir de que eso es una cosa voluntaria, ¿verdad? Voluntaria. Él está defendiendo porque le duele y no quiere que le siga doliendo, entonces contrae el abdomen para defender su abdomen. Pero la contractura que se presenta, por ejemplo, en la peritonitis es involuntaria. O sea que por más que nosotros le entretenemos a este paciente, no se va a vencer esa contractura, porque es involuntaria la contractura. Es por irritación peritoneal. Entonces la diferencia entre contractura abdominal que se ve en una peritonitis
o una defensa abdominal, en defensa muscular. Entonces es cuando el paciente tiene dolor en esa zona, pero endurece voluntariamente el abdomen, ¿verdad? Endurece porque vos, al tocarle en esa zona de dolor, el paciente defiende su abdomen. Entonces recuerden siempre que la contractura no puede vencerse porque es involuntaria, pero la defensa sí se puede vencer con una maniobra semiológica, que es simplemente entreteniéndole al paciente, ¿sí? Bueno, entonces la palpación profunda. También podemos comprobar si hay órganos que están aumentados de tamaño, por ejemplo el hígado, que normalmente no se palpa, ¿verdad? Se pierde ahí debajo del reborde costal. Cuando está aumentado, sí podemos palpar y vamos a medir a cuántos traveses de dedo del reborde costal se palpa. Y así vamos a describir. Vamos a decir, por ejemplo, se palpa hígado a un través de dedo o a 2 traveses de dedo, ¿verdad? Del reborde costal, del lado derecho. Entonces, o puede ser el vaso, que estaría acá en el lado izquierdo, ¿verdad? Entonces también tendríamos en cuenta el reborde costal izquierdo y a cuántos traveses de dedo del reborde costal izquierdo sentimos o palpamos el vaso. Entonces, vísceros megalias. También puede ser tumores, ¿verdad? Ya dijimos de la pared abdominal, como hernias y ventraciones, o puede ser tumores intraperitoneales o tumores retroperitoneales, ¿verdad? Que a simple vista vos ves que están abombando ahí, pero cuando contraen el abdomen, si son de cavidad, van a desaparecer. Con más razón, va a disminuir, por lo menos va a disminuir un gran tumor abdominal retroperitoneal, por ejemplo, va a disminuir igual cuando se contrae el abdomen, la pared abdominal. Durante la palpación podemos comprobar si el abdomen es blando, depresible, indoloro, o si existe entonces defensa muscular o contractura de los músculos de la pared abdominal. Y la defensa muscular, esto lo está repitiendo lo que ya les dije, la defensa muscular es voluntaria. Podemos diferenciar de la contractura muscular, que es involuntaria, distrayendo al paciente con la conversación. La defensa puede ser vencida, no así la contractura abdomen en tabla que se ve en las peritonitis. Otro signo característico de la peritonitis es el dolor a la descompresión en todo el abdomen. O sea que palpás el abdomen, ¿verdad? En todo el abdomen, donde palpás, apretás, alargar, duele. Apretás, largás, duele. Apretás, largás, duele. En todo el abdomen, cuando hay este signo de dolor a la descompresión, se llama signo de irritación peritoneal generalizado, Genu de Mussy. Ese es el signo de irritación peritoneal generalizado que se ve en las peritonitis generalizadas. Peritonitis. Bueno, aquí les muestro, estamos viendo la palpación que hacemos para determinar si el hígado es palpable o no. Normalmente no se palpa el hígado ni el vaso, pero ¿cómo sabemos si se palpa el hígado? Hay patologías en donde nos interesa saber a ver si está aumentado el hígado, ¿verdad? Porque estamos pensando en determinada patología y entonces decimos, bueno, acá puede ser que haya hepatomegalia y tengo que comprobar. Entonces, ¿cómo hacemos? Si no es muy evidente que al palpar el abdomen sentimos luego ya una tumoración acá que sospechamos que es hígado, el hígado excursiona con los movimientos respiratorios. O sea, hay órganos en el lado derecho acá, el hígado y la vesícula tienen excursión respiratoria. ¿Qué quiere decir? Con la respiración profunda, con la inspiración,
desciende más y se hace más evidente. Entonces se mueve, ¿verdad? Es como que asciende durante la expiración y desciende con la inspiración. Entonces, excursión respiratoria. También la vesícula, ¿verdad? Que está inmediatamente por debajo del hígado de allí, también tiene excursión respiratoria, pero tiene una forma diferente que el hígado, ¿verdad? El hígado es más grande, tiene un borde cortante, normalmente más cortante en la cirrosis, en alguna etapa de la cirrosis, y cuando está muy inflamado, muy aumentado el hígado, ¿verdad? Con una hepatomegalia importante, se va volviendo más romo el borde anterior, ¿verdad? Se va haciendo redondeado, digamos. Bueno, vamos a hacer la palpación para ver si está aumentado el hígado. Sabemos que tiene excursión respiratoria. Entonces vamos a poner la mano en sentido, digamos, longitudinal, con los dedos hacia arriba. Y vamos haciendo una palpación profunda a plena mano, ¿verdad? Haciendo una palpación profunda. Y le pedimos al paciente que inspire. Con la inspiración acechamos, esperamos a ver si desciende y tocamos el borde del hígado, ¿verdad? Con la inspiración. Si ese hígado desciende y toca nuestro dedo, ¿verdad? Entonces, si no logramos todavía, entonces vamos a ir avanzando un poquito más. Durante la expiración avanzamos y acechamos durante la inspiración. Entonces, la colaboración con el paciente tiene que colaborar con nosotros, le decimos que haga inspiraciones profundas y nos quedamos esperando a ver si desciende el hígado y podemos sentir su borde, ¿verdad? Una vez que encontramos el borde del hígado, en el caso que está aumentado, entonces vamos a encontrar el borde y decimos: se palpa hígado a tantos traveses de dedo del reborde costal derecho, ¿verdad? Normalmente no se palpa, digamos. Bueno, pero cuando se palpa, entonces vamos a medir, como medio difícil de saber cuántos centímetros podemos calcular de acuerdo a si sabemos la medida de nuestros dedos, por ejemplo. Este dedo tiene, ponerle 2 centímetros, el mío un poco más, o 1,5 centímetros, y entonces de acuerdo, después ya con el tiempo ustedes saben la medida de sus dedos y pueden decir a 1 través de dedo, a 2 traveses de dedo, o van a decir a 3 o 4 centímetros del reborde costal derecho. Bueno, esta maniobra es para determinar hasta qué altura desciende, en qué altura se palpa el hígado, a qué altura se palpa. Hay otra maniobra que les voy a mostrar, que es esta, la técnica del enganche, que se llama, o de la cuchara, que le llaman otros. Esa técnica del enganche, entonces nos ponemos en esta posición, tomando tocando con los pulpejos de dedo. ¿Ven ustedes cómo se puede hacer con las 2 manos, ¿verdad? O puede hacerse con una sola mano, con la mano derecha. Entonces, con esta maniobra del enganche, ¿verdad?, podemos palpar mejor la superficie del hígado, ver si su superficie es lisa, o si es rugosa, o si es granulosa, ¿verdad?, o si tiene algunas irregularidades que se pueden determinar. Bueno, entonces, ¿cómo está la superficie? También podemos sentir su consistencia. Es una consistencia, ¿cómo se llama? Pétrea, dura. ¿Es doloroso la palpación o no? ¿Verdad? En esta maniobra ustedes ven acá como graficaron acá como que están tocando prácticamente la cara inferior del hígado y el borde anterior, ¿verdad? O sea, pueden sentir mejor entonces la superficie del hígado, ¿verdad? Con esto, porque con los pulpejos de dedos siempre tenemos mayor sensibilidad. Entonces, esta es la maniobra del enganche para poder decir qué características tiene ese hígado que se palpa en esta situación, ¿verdad? Esto durante en las clases prácticas van a poder seguir insistiendo un poco más. Es difícil a veces
explicar, eh, no teniendo el paciente enfrente, ¿verdad? Bueno, esta maniobra del enganche, como les dije, se puede realizar también, así como vimos con las dos manos, o se puede palpar también con una sola mano, ¿verdad? Pero acá el paciente en decúbito dorsal, el médico a su lado, al lado derecho, y está sentado palpándole entonces su hígado, ¿no? Entonces, pero con esta maniobra puede sentir mejor la superficie del hígado, si es lisa, si el borde anterior es romo o es cortante, etcétera, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir. Bueno, en todo examen del abdomen, entonces seguimos siempre el mismo esquema. Vamos a hacer primero la inspección, luego la inspección dinámica, la palpación superficial y después la palpación profunda del abdomen, seguido de la percusión y la auscultación. Ese va a ser el orden siempre que vamos a seguir. Asimismo se hace también en la parte del tórax. Bueno, empecemos con la inspección. La inspección, entonces, donde les recuerdo, ya estuvimos explicando, les recuerdo que ahí vamos a ver la forma del abdomen, el contorno, si es simétrico o no, si la expulsión excursiona o no con los movimientos respiratorios, si se ve algún signo de rectación o algo llama la atención, algún detalle en la piel, ¿verdad? Si tiene algunas lesiones, o si tiene equimosis o circulación colateral, etcétera. Todo eso vamos a describir entonces en la inspección, ver el aspecto del vello pubiano, si tiene una forma normal, característica para los varones, como suele ser romboide, ¿verdad? O si es así triangular, como es característico de las mujeres. Bueno, entonces si tiene una distribución pilosa de acuerdo a la edad y el sexo, como solemos decir. Todos esos detalles podemos ver, entonces describir en la inspección, además de decir si su cicatriz umbilical es normal, ¿verdad? O está evertida o está aplanada, como se ve cuando hay un aumento de la presión intraabdominal, o un aumento de, por ejemplo, en el embarazo, en donde se suele aplanar esa cicatriz umbilical, o a veces se hace evertida por una pequeña hernia umbilical que se hace más evidente con el embarazo, con la presión intraabdominal aumentada, ¿verdad? Por el embarazo. Bueno, después de pasar la inspección, vamos a ver la inspección dinámica. ¿En qué consiste? Es hacerle hacer un esfuerzo al paciente. Ese esfuerzo que le pedimos al paciente que haga, que es hacer un esfuerzo en el abdomen como si fuera que va a defecar, o se le hace toser, o se le hace levantar la cabeza, con lo cual entonces contrae la pared del abdomen. Con esa contracción de la pared abdominal podemos visualizar si hay tumores que se hacen más evidentes, que entonces corresponderían a la pared, ¿verdad? Si el tumor se hace más evidente con la contracción del abdomen, quiere decir de que está en la pared abdominal. Y si es que esa tumoración que estábamos observando se reduce o desaparece al contraer el abdomen, entonces quiere decir que corresponde a la cavidad, no a la pared. ¿Verdad? Entonces, esto es importante hacerle, por ejemplo, las mujeres frecuentemente presentan diástasis de los rectos, que al mirarla así voy a decir, bueno, tiene un poco prominente su abdomen, un poquitito, le digo igual a la paciente, pero no es muy evidente cuando no le haces hacer el esfuerzo. Cuando de repente le pedís, levanta un poco tu cabeza, ahí se hace muy evidente la separación de los músculos rectos, que suele ocurrir en las mujeres que tuvieron varios embarazos. Entonces, allí se ve una tumoración
como cilíndrica que, ¿cómo se llama? Eh, Está por encima del ombligo, ¿verdad? Es supraumbilical y es cilíndrica, así ocupa la línea media. Y esa, van a ver, no se van a olvidar de la diastasis de los rectos cuando le hacen contraer el abdomen a una paciente multípara. Eh, También luego pasamos a la palpación superficial, que ya hablamos de esto también, en donde vamos a sentir la temperatura del abdomen, vamos a hacer una palpación a plena mano, suavemente, superficialmente, pero no tan suave como para despertar también la cosquilla en el paciente, porque a veces cuando te toca muy suave te da cosquilla, ¿verdad? Entonces hay que ser suave, pero sin apretar mucho, pero un pasaje así suave, y con eso sí es que detectamos de que eso despierta dolor en el paciente. Entonces estamos ante una hiperestesia cutánea que suele observarse en ciertas patologías como son, por ejemplo, cuando hay sangre en la cavidad abdominal, por ejemplo, un embarazo ectópico complicado, etc. Bueno, eh, luego pasamos a la palpación profunda y vamos a empezar a palpar desde la zona más alejada del dolor, por supuesto, a plena mano. Tenemos que ir profundizando. Mientras profundizamos la palpación, le tenemos que ir entreteniendo al paciente, porque recuerden que la mejor maniobra semiológica para poder tener una buena palpación con un buen resultado en la palpación es entretener al paciente. El entretenerle con la conversación sin que se dé cuenta el paciente, podemos a lo mejor palparle profundamente en la zona que él estaba defendiendo cuando estaba consciente. Porque acuérdense que la defensa muscular es consciente, es voluntaria. Sin embargo, cuando esa defensa no se puede vencer, eso en general es contractura abdominal realmente. Porque la contractura es involuntaria. La contractura vemos, por ejemplo, se le llama incluso abdomen en tabla, ¿verdad? Eso es involuntario y se observa o se encuentra generalmente en la peritonitis generalizada. Entonces, la mejor maniobra es el entretenimiento del paciente con la conversación. Mientras le estamos palpando, estamos hablando con el paciente, buscando cualquier tema. Si ya se nos agotó el interrogatorio de la causa que le trajo al paciente, de su historia clínica, que tiene que ser bien detallada. Entonces buscamos cualquier tema. Fútbol, si es un varón, que seguro se prende, o a las mujeres algún churro, qué sé yo, del que esté en ese momento, que sea un actor de cine o un cantante, o a lo mejor a la mayoría le gusta también el fútbol, y bueno, cualquier tema, o la peluquería, y hay que entonces conversar, o sea, conversar continuamente con la paciente, observando también su reacción, sus facies, ¿verdad? A ver si tiene facies de dolor o no en determinadas zonas del abdomen cuando le palpamos. Bueno, todo eso es un arte que van a ir aprendiendo a medida que vayan viendo pacientes. En biología no vamos a poder aprender sin pacientes. O sea que pueden ir ustedes preparándose para el momento en el que podamos retornar al hospital y ver pacientes. Entonces vamos a dedicarnos más a la parte práctica, pero ya ustedes van a estar sabiendo, ¿verdad?, lo que vamos a buscar y lo que vamos a preguntar y todo, porque de acuerdo a la patología hay preguntas claves que hay que hacer tanto en la historia como también cosas que hay que buscar en el examen físico. Entonces, traten de estudiar ahora, prepararse para cuando tengamos nuestros prácticos con el paciente. Bueno, después de la palpación profunda vamos a pasar a la percusión. Y ahí lo primero que tenemos que hacer es empezar la percusión buscando la matidez hepática. La matidez hepática tiene que estar presente siempre, ¿verdad? Si la matidez
hepática desaparece. Entonces quiere decir de que probablemente hay alguna perforación de víscera hueca. ¿Qué quiere decir eso? Se perforó en alguna parte el tubo digestivo. Como hay gases en su interior, entonces hay pasaje de gas del tubo digestivo hacia la cavidad virtual. La cavidad abdominal es una cavidad virtual y que esa cavidad se hace una cavidad real cuando hay pasaje de aire hacia o sea, que escape de aire del tubo digestivo, de gas. Entonces, vamos a tener neumoperitoneo. ¿Y qué pasa? Como el aire es más liviano, entonces las asas en este caso el hígado, queda separado de la parrilla costal. Por eso es que se, se- donde tiene que estar mate es sonoro, ¿verdad? O sea, la parte del tórax, como se empieza a percutir desde el tórax, desde el cuarto, quinto espacio intercostal, entonces percutimos en cada espacio intercostal, venimos percutiendo seguido, de repente tiene que volverse mate. La sonoridad del tórax y luego pasa a ser mate. Pero resulta que en este caso no encontramos matidez, entonces quiere decir que el aire está separando la parrilla costal del hígado, entonces desaparece la matidez hepática. Y eso hace un diagnóstico de perforación de víscera hueca. Entonces así podemos tener, por ejemplo, un paciente que está muy distendido, un abdomen que está súper distendido con hipersonoridad en todo el abdomen, que quiere decir que sus asas están súper dilatadas, pero está presente la matidez hepática, quiere decir que no se perforó. Por más que esté súper dilatado todo el abdomen distendido por sus asas dilatadas, todavía no hay perforación si es que se sigue percutiendo el hígado, se percute la matidez hepática. Bueno, entonces, en la percusión, y también van a ver que en algunos casos podemos encontrar, ¿cómo se llama? Dentro de la donde el abdomen tiene que ser todo sonoro, vamos a encontrar de repente que se vuelve otra vez mate y podemos entonces hacer diagnóstico también de ascitis o de tumoraciones, ¿verdad? Depende de la curva de concavidad que tenga nuestra matidez en el abdomen. Y eso vamos a ver enseguida con más detalle. Bueno, otra cosa que es importante también acá es que vamos a pasar a finalmente a la auscultación del abdomen, en donde vamos a oír los ruidos hidroaéreos. Los ruidos hidroaéreos son como similares a agua que corre con burbujas, así como tenemos que comparar con el ruido del estómago cuando estamos con hambre, pero siempre no es tan así. A veces el ruido del estómago es audible a distancia. Bueno, normalmente, si es que es así, normalmente no es tan fuerte, pero sí se puede ocultar, se puede escuchar con el estetoscopio, ¿verdad? Entonces, lo normal es que haya entre 3 a 5, por eso que en algunos 3 a 5 ruidos por minuto, en algunos libros van a encontrar 35, parece que dicen, no, le falta la A nomás entre el medio, 3 a 5, ponele máximo 10 ruidos hidroaéreos. Por encima de 10 ruidos hidroaéreos por minuto está bastante aumentado los ruidos. Y eso generalmente hay hiperperistaltismo cuando en las gastroenteritis, y eso por ejemplo en los cuadros clínicos, gastroenteritis, o puede haber aumento en la intensidad, ¿verdad? Y acompañados de dolor en los casos de obstrucción intestinal y eso, ¿verdad? Bueno, entonces lo que sí, cuando hay casos en que hay alguna situación como para las peritonitis, por ejemplo, en donde el ruido está desaparecido, prácticamente hay un silencio abdominal, y eso es en las peritonitis, para decir
hay un silencio abdominal, tendríamos que escuchar por lo menos 3 minutos el abdomen. Hay que escuchar por lo menos 3 minutos. En la semiología del abdomen también tenemos que comprobar, por ejemplo, vamos a aprender a palpar si una tumoración corresponde o no al riñón. ¿Ya? Los riñones tienen contacto lumbar. Entonces, sensación de ocupación de la fosa lumbar por una masa. Colocamos la mano, como vemos acá. El paciente está hacia acá su cabeza y hacia acá el pie. Esta es la mano del examinador que se usa hacia el abdomen y la otra está acá en la fosa lumbar metida, ¿verdad? La punta de sus dedos está cerca de la columna del paciente, tomando a plena mano, empujando hacia arriba la zona lumbar. Y con la mano derecha está palpando el abdomen y sintiendo una tumoración en esta zona. ¿Cómo sabemos de que esta tumoración que está acá corresponde a riñón o a hígado, por ejemplo? ¿Se acuerdan que el hígado tiene excursión respiratoria? Ya sabemos ya que, bueno, acá encontramos una tumoración que no tiene excursión respiratoria, pero queremos saber esto porque está en el intestino, está en dónde está, dentro de la cavidad abdominal o está acá en la zona lumbar. ¿Corresponde o no a riñón? Entonces vamos a hacer esta maniobra, ¿verdad? Colocando la mano que está, en este caso, acechando en la parte posterior, en la zona lumbar, con los dedos tocando casi por lateralmente a la columna y a plena mano empujando más bien con la mano izquierda entonces la zona lumbar y con la mano que explora en el abdomen vamos a empujar ese tumor hacia abajo y vamos a sentir, si sentimos en esta mano la presión de esa tumoración al empujar con la mano derecha, sentimos que esa tumoración toca nuestra mano izquierda y cuando largamos regresa, desaparece de nuestra mano la sensación de contacto en nuestra mano izquierda y acá descomprime, ¿verdad? Entonces desaparece acá y vuelve a apretar y volvemos a sentir. Entonces eso es contacto lumbar y es el que se denomina peloteo. Cuando los riñones, cuando esa tumoración corresponde a riñón, tiene contacto lumbar y tiene peloteo. O sea que cada vez que descomprime su mano, o sea que retira su mano exploradora y la mano que está palpando el abdomen retira, vamos a sentir que nuestra sensación en la mano izquierda desaparece, ¿verdad? Del contacto desaparece y cuando vuelve a comprimir sentimos otra vez, ¿entendés? Va y viene esa tumoración prácticamente asciende y desciende, digamos, tocando nuestra mano que está acechando. Entonces, sensación de rebote de la mano perceptora tiene la forma de un poroto o habichuela. A veces es difícil determinar la forma, pero sí, esto es característico, que tiene entonces contacto lumbar y tiene peloteo el riñón. Y en el lado izquierdo, en ese caso, vamos a pasar al lado izquierdo. Les dije yo hace rato que hay situaciones en las cuales vamos a tener que pasar al lado izquierdo para examinar. Y en ese caso, por ejemplo, cuando queremos palpar el vaso o queremos palpar el riñón, entonces el riñón izquierdo, entonces en ese caso podemos pasarlo al lado del paciente, al lado izquierdo del paciente, y allí le vamos a hacer esta misma maniobra, ¿verdad? Con las manos, cambiando el sentido de las manos. Vamos a acechar con la mano derecha y vamos a explorar el abdomen con la mano izquierda. Bueno, vamos a seguir. Acá vemos la imagen
del vaso, que normalmente tampoco se palpa, ¿verdad? O sea, acá se pierde por debajo del reborde costal izquierdo. Cuando está aumentado va creciendo hacia adentro, ¿verdad? Hacia adentro, dirigiéndose hacia el ombligo y hacia abajo, ¿verdad? Entonces podemos palpar el hígado haciendo una palpación en el abdomen, empezando desde el ombligo y avanzando, así mismo como hicimos la maniobra para palpar el borde del hígado, acá yendo hacia arriba y avanzando durante la inspiración y acechando durante la inspiración y avanzando durante la expiración. Asimismo también vamos a hacer la misma maniobra, pero empezamos en el ombligo y vamos ascendiendo hacia el reborde costal izquierdo hasta palpar, en el caso hasta si encontramos aumentado el tamaño del vaso, ¿verdad? Cuando está aumentado podemos incluso sentir esta escotadura, ¿verdad? Y la forma que tiene característica del vaso y excursión respiratoria, eso también es característico. Entonces podemos hacer una palpación desde el mismo lugar derecho donde nosotros estamos, a la derecha del paciente. Empezamos del ombligo y vamos avanzando durante la expiración y acechando durante la inspiración para determinar la altura a la que se encuentra esta tumoración. Y si queremos palpar mejor, hacemos la misma maniobra del enganche, pero para eso pasamos al lado izquierdo del paciente y le ponemos al paciente en decúbito lateral. Vamos a ver seguramente en otra lámina. Voy a ir un poquitito más acá. Entonces, acá ven ustedes, es la maniobra que les estuve explicando. Se apoya la mano izquierda acá en el reborde costal y vamos avanzando, buscando entonces el borde del vaso. Y la otra maniobra es, le ponemos la posición de Nayeli, que se llama, en donde nosotros pasamos al lado izquierdo del paciente y le ponemos de costado al paciente con el brazo así, estirado al costado, ¿verdad? De costado al paciente con una pierna extendida, la pierna de abajo, y esta de arriba doblada encima, para que esté más cómodo el paciente. Y allí hacemos la maniobra del enganche con una mano, ¿verdad? Se puede hacer también con dos manos, ¿no? Así como esta, con la mano izquierda, que es más cómoda, ¿verdad? Entonces, esa es la posición de Nayeli, porque al estar en esta posición también hace que favorece que caiga un poquitito más el vaso, que se haga más fácil de palpar. Bueno, vamos a avanzar un poquito, un poco larga esta clase. Es difícil resumir demasiado porque como no podemos vernos, entonces tengo que explicarles sobre esto. En la percusión, ¿cómo vamos a hacer la percusión? Esta es la forma en que se hace la percusión. Sobre este dedo medio, acá, encima de esta articulación entre la segunda y la tercera falange, no sobre la uña, sobre esta articulación se percute. Con un dedo, como está haciendo él, lo puedes hacer con los dos dedos. Yo, por ejemplo, tengo casi a la misma altura los dos dedos, índice y medio, y me gusta percutir con los dos dedos, porque me es más fácil y porque me suena más fuerte. Van a ver ustedes que cuando están haciendo la maniobra correctamente, se escucha mejor, o sea, retumba mejor. Es como que están tocando un aparato de percusión. Escuchan el ruido de un tamborcito, por ejemplo, algo, percutan la mesa, percutan encima de la carpeta, percutan encima de otra cosa un poco más blanda y van a sentir la diferencia de los sonidos, ¿verdad? Bueno, cuando es sonoro, cuando palpan acá cerca, por encima de la parte del tórax, por encima de la tetilla, los varones generalmente tienen la tetilla a nivel del cuarto, quinto espacio intercostal. O sea que coincide con ese quinto espacio intercostal más o menos. Entonces ustedes pueden empezar en un varón por encima de la tetilla
y siempre tratando de apoyar el dedo medio solamente y despegar los otros dedos para que no, para que retumbe un poco más. Entonces apoyan el dedo completamente, este dedo medio del lado izquierdo en el espacio intercostal acá y empiezan a percutir en esa zona. Tastas, 2 golpes secos. Casi inmediatamente tienen que bajar al siguiente espacio intercostal. Tastas, otros golpes secos, ¿verdad? Y siempre van cambiando entonces el dedo que apoyan sobre el espacio intercostal, el dedo medio, que es el que apoyan en cada espacio intercostal, pero tratar de hacer seguido uno después de otro. Acá van a escuchar sonoro, más retumbante. Otro, todavía sonoro. Después a medida que desciendan acá, van a encontrar una parte en donde la sonoridad va cambiando el tono. O sea que de muy sonoro se vuelve un poquito menos sonoro, que sería la parte de la cúpula del hígado que no está pegada a la pared, ¿verdad? Pero después ya está pegada a la pared, a la parrilla costal, digamos, ¿verdad? Entonces vamos bajando y de sonoro se va a convertir a submate y después ya francamente en mate. Si hacen seguidamente tastas, 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 va a ser seco, va a ser ese sonido diferente que no retumba, es el sonido mate. Van a sentir diferente, ¿verdad? No tan evidente así, pero van a sentir que no retumba, no resuena tanto. Ese no es sonoro ya es mate. Y entonces van a tener más o menos unos cuantos centímetros hasta el reborde costal, más o menos normalmente se mantiene la matidez hepática. Y después se vuelve otra vez sonoro en el abdomen, ¿verdad? Y van a escuchar. ¿Ah? Bueno, entonces sonoro en el tórax, encima del hígado es mate y después se vuelve otra vez sonoro cuando seguimos percutiendo el abdomen. Entonces empezamos más o menos en el cuarto espacio intercostal derecho y vamos descendiendo siempre apoyando el dedo medio y percutiendo acá entre la segunda y la tercera falange del dedo medio. Golpes secos, ¿verdad? Seguido uno de otro. Bueno, esa es la percusión para ver si se mantiene la matidez hepática. Con eso también podemos determinar si está aumentado o no el hígado, ¿verdad? Porque entonces aumenta. Ponerle, en vez de tener 10, tiene 14, ¿verdad? Así. Vamos a ver el siguiente. La percusión del hígado se inicia entonces en la línea axilar anterior derecha. Esta línea axilar anterior derecha. O un poquitito por dentro, igual, siguiéndola hacia abajo hasta que la resonancia del pulmón sea sustituida por la matidez hepática. Luego sigue esta matidez hasta que sea sustituida otra vez por la sonoridad abdominal. Habitualmente la zona de matidez hepática se extiende desde el quinto espacio intercostal hasta el reborde costal. Ya dije y repetí eso. Bueno. Hipersonoridad generalizada se puede ver, por ejemplo, como les dije, cuando hay un hilo paralítico, por ejemplo, que se ve generalmente cuando hay un proceso inflamatorio en alguna zona. Entonces puede ser de que o cuando se opera recién un paciente, siempre hay un hilo paralítico, o sea que es como que se queda sin peristaltismo, ¿verdad? O con un peristaltismo muy disminuido después de que se manosean las asas. Y peor aún si fue por una peritonitis, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, como se manosean mucho las asas y todas esas cosas, queda un silencio abdominal durante unas 24 horas más o menos y después ya empieza otra vez a recuperarse. Matidez generalizada, por ejemplo,
Puede haber, por ejemplo, cuando el hígado, cuando el útero, ¿verdad? El útero está aumentado de tamaño por un embarazo o por un quiste voluminoso o una citis abundante, entonces podemos tener una matidez también generalizada en todo el abdomen, ¿verdad? Pero vamos a ver que tiene una curva de concavidad inferior. Ya les voy a ir mostrando. Matidez intercalada con sonoridad, como la peritonitis tuberculosa, distensión localizada con matidez, tumores o visceromegalias, distensión localizada con sonoridad, tumor retroperitoneal que rechaza hacia adelante las asas intestinales. Esto es muy complicado explicarlo así. Esto van a ver mejor cuando hagan examen de... Este gráfico es para mostrarles cómo se hace la percusión, ¿verdad?, del abdomen cuando tenemos sospecha de que haya ascitis y queremos confirmar que hay ascitis. Entonces se hace una percusión, digamos, se llama percusión radiada, como los rayos de la bicicleta, ¿verdad? Empezando acá cerca del apéndice cifoide y vamos percutiendo hacia afuera, hacia los flancos, un poco más abajo, en forma radiada, ¿verdad? Y así a ambos lados, ¿verdad? Y resulta que en esta zona es sonora, el líquido generalmente va hacia la parte más declive. Estando el paciente acostado tendría esta forma. Va a los costados y acá abajo, y las asas se apelotonan acá arriba. Por lo tanto puede estar incluso mucho más sonoro, ¿verdad? Entonces están las asas acá, es todo sonoro a esta zona. Uno viene percutiendo, sonoro, mate. Se marca. Percute desde acá, sonoro, mate. Se vuelve a marcar acá con un virome de color, podemos usar para ir marcando la zona de donde cambia la sonoridad, de sonoridad a mate. Igual acá, entonces se percute arriba hasta que encontramos la zona mate, marcamos. Y así en todo el abdomen, ¿verdad? Al otro lado también. Luego unimos estos puntos en donde hubo cambios de sonoridad a mate y vamos a darnos cuenta de que hay una curva de concavidad superior. Y esto es lo que prácticamente nos está confirmando de que hay líquido en la cavidad abdominal porque tiene esta curva de concavidad superior, ¿verdad? Si esta curva de concavidad superior, además le hacemos una maniobra, acá donde era mate, percutimos y nos da mate, entonces le hacemos rotar al paciente, le ponemos de costado. Al ponerle de costado, mantenemos nuestra mano en la zona donde tengo acá el puntero láser, en la zona donde era mate. Mantenemos nuestro dedo y le hacemos rotar, le hacemos poner de costado al paciente. Entonces, de tal forma que quede hacia arriba la parte que era mate, ¿verdad? La parte, o sea que si estoy percutiendo acá del lado derecho, le voy a dar la vuelta hacia el lado izquierdo al paciente. Entonces, mantengo siempre mi mano, mi dedo en donde era mate. Le hago rotar al paciente hacia el lado opuesto y allí donde era mate percuto otra vez y se vuelve sonoro. Y eso se llama matidez cambiante, signo de la matidez cambiante. Entonces, esta curva de concavidad superior sumada a la matidez cambiante es categórico prácticamente que se trata de líquido dentro de la cavidad abdominal, o sea que el diagnóstico es hay ascitis, ¿verdad? Entonces son signos muy importantes, ¿verdad?, que nos hacen un diagnóstico, ¿verdad?, de qué está ocurriendo dentro de la cavidad, simplemente con la percusión, ¿verdad? Después, si en el caso de que percutimos y encontramos acá sonoro y de repente se vuelve mate,
percutimos un poco más arriba otra vez. Sonoro, sonoro, mate. Sonoro, sonoro, mate. Y le vamos marcando. Y en el momento en que unimos esos puntos, nos da una curva de concavidad inferior, entonces quiere decir que esta es una tumoración, ¿verdad? Que puede ser un quiste ovario, un tumor uterino, ¿verdad? O cualquier otro tipo de tumor, pero se vuelve entonces mate, ¿verdad? De concavidad, la curva de concavidad es inferior, entonces supone que es una tumoración, ya sea un quiste ovario o un útero aumentado de tamaño. ¿Ves? Entonces, eso es lo que vamos a hacer con la percusión. En esto es lo mismo, la prueba de la matidez cambiante más la curva de concavidad superior nos hacen el diagnóstico de ascitis, solamente con nuestra maniobra de la percusión, ¿verdad? Esto, por ejemplo, en el caso de lo que hablamos, que sea un embarazo, por ejemplo, o un quiste de ovario, por ejemplo, acá un gran quiste de ovario, ¿verdad? Entonces, al percutir esto, vamos a encontrar la zona de sonoridad acá arriba, ¿verdad? Y la curva que se va a formar de matidez, cuando nos demos cuenta, vamos a formar una curva de concavidad inferior, ¿verdad? Acá también lo mismo, va a ser sonoro acá y la curva de concavidad inferior. Estos son feroces tumores, ¿verdad? Quistes gigantes de ovario. Este parece más un embarazo que un quiste. Bueno, en la auscultación, normalmente los ruidos hidroaéreos son de 3 a 10 ruidos hidroaéreos por minuto. Eso es lo que normalmente hay. O sea que 3 a 7, 3 a 5, 3 a 7 o máximo 3 a 10 ruidos hidroaéreos por minuto es lo normal. Si está por encima de eso, entonces vamos a hablar de que hay ruidos hidroaéreos aumentados, como por ejemplo ocurriría en el caso de una gastroenteritis, por ejemplo, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos dolores en el abdomen y sentimos que el ruido hidroaéreo está aumentado, ¿verdad? Generalizado, aumentado así, entonces podemos decir, bueno, a lo mejor va a tener diarrea o a lo mejor ya está con deposiciones líquidas o va a tener en un rato. Entonces, pues, en la gastroenteritis, por ejemplo, está aumentado. O, por ejemplo, cuando hay una lucha intestinal, como hablamos en el caso de la obstrucción intestinal, solo que allí se van a sumar otros signos más, ¿verdad? No va a haber solamente dolor de barriga, así, coso, o ruidos hidroaéreo aumentado, dolores por crisis, sino que van a haber otros signos más, como la detención de heces y gases, la distensión del abdomen, que no hay en las gastroenteritis, ¿verdad? Bueno, cuando esta intensidad de los ruidos hidroaéreos se escucha a distancia se llaman borborismos. Borborismos. Ocurre en los cuadros oclusivos, por ejemplo, el ruido a distancia que se escucha. Signo de lucha para vencer un obstáculo. Los ruidos hidroaéreos pueden estar abolidos también. O sea que no, por más de que uno esté durante mucho tiempo escuchando, ¿verdad? Puedes estar 3, 5 minutos escuchando y no se escucha ni un solo ruido hidroaéreo. Entonces hablamos de silencio abdominal y eso se ve generalmente en las peritonitis. Entonces, pueden estar abolidos en el caso de las peritonitis y en algunos casos, como por ejemplo inflamaciones del apéndice, apendicitis o colecistitis y eso, en donde hay, puede estar disminuido, ¿verdad? Un poco disminuidos, pero no abolidos. ¿Sí? Cuando hay silencio abdominal es por peritonitis generalmente. Silencio abdominal equivale a peritonitis.
generalmente apoyamos en el flanco y esperamos unos 3 minutos y sacamos un promedio, ¿verdad? Porque si escuchamos un solo minuto, a veces cuando los ruidos están disminuidos fácilmente podemos equivocarnos. Entonces mejor cuando están normales con un minuto puedes escuchar eh, sin problema los ruidos, ¿verdad? Y puedes contarlos. Pero cuando hay dudas de si está disminuido o desaparecieron los ruidos verdaderos, entonces por lo menos 3 minutos tenemos que escuchar, es lo mínimo. Siempre tienen que apoyarse bien el estetoscopio, apoyarse, profundizar un poco. Cuanto más gruesa sea su pared, más tenemos que comprimir. En un paciente obeso no podemos poner tan superficialmente como ponemos en un paciente flaquito como este. Tenemos que comprimir un poquito más la membrana para poder concentrarnos y escuchar los ruidos. Nunca termina el examen del abdomen si no hacemos esta maniobra que está haciendo el doctor, ¿verdad? El paciente sentado, ¿verdad? Con las piernas colgando a un lado de la cama y el doctor al costado, entonces da 2 golpes con un puño cerrado en la zona lumbar. O sea, esta es la zona que llamamos fosa lumbar, ¿verdad? Entonces, de un lado y del otro, lado derecho e izquierdo. Siempre se hace de los dos lados. Entonces, cuando no tiene dolor el paciente, es puño percusión negativa. Y si despierta dolor, estos golpes secos, tostos, se dan los dos golpes acá, 2 golpes acá. Entonces, si tiene dolor, es puño percusión positiva, que puede ser bilateral o puede ser de un solo lado, unilateral. Entonces le decís de qué lado, ¿verdad? Y esto, como todo examen del abdomen, siempre tenemos, el que no mete el dedo dice que mete la pata. Entonces, al finalizar el examen físico del abdomen, se debe realizar el examen vaginal y rectal, ¿verdad? O sea, tacto vaginal y rectal. Debe realizarse cumpliendo todas las normas del cuidado y del pudor del paciente. Hay que tener mucho cuidado porque es muy desagradable para el paciente que estén ahí un grupo de gente mirándole. Entonces, en la intimidad, máximo 1 o 2 personas pueden estar, ¿verdad? Por supuesto, el médico y la enfermera, por ejemplo, ¿verdad? Y se recomienda luego, si es que, sobre todo si van a hacer bueno, hoy en día las varones y las mujeres, ¿verdad? Porque hoy en día está tan generalizado toda la cuestión, está, bueno, de mejor no ahondar en aguas profundas. Este, Siempre les aconsejo que estén acompañados de una enfermera, porque existieron casos en donde hay pacientes que vienen con malas intenciones y de querer después, ¿cómo se llama?, acusarle al médico de que le quiso manosear, le manoseó, le violó, lo que sea. Entonces hay que evitar eso. Siempre hay que tratar de guardar todos los cuidados y sobre todo nunca hagan un examen sin que tener una asistente. Tienen que tener una enfermera asistente con ustedes. Eso es para cuidar, para cuidarse ustedes y cuidar también el pudor del paciente mismo. Es muy importante. Bueno, estas son las diferentes posiciones, ¿verdad?, que podemos tener para examinar. Esta es la más frecuente, ¿verdad? En la cama del paciente se le hace recoger las piernas, le cubrís con una manta, por supuesto, hasta gran parte de cosas, le podés cubrir acá y examinarle. Muy desagradable ponerle en esta posición y no tenerle cubierta. Hay que cubrirle al paciente. Y entonces sí, uno tiene que observar bien después, ¿verdad? El introito, ver todo, observar por fuera si hay alguna lesión. Tenemos que tener una luz acá para ver bien. Examinamos todo eso y después entonces ya tenemos que usar guantes y un lubricante con el cual podemos detectar, ¿verdad? Eh, También si la temperatura de la vagina, el introito, si es amplio, si es estrecho, ¿verdad? También sentir
el- la temperatura y sentir la consistencia del cuello uterino, ¿verdad? Lateralizar el cuello a un lado y a otro, si tiene dolor a la lateralización del cuello de ambos lados, se llama signo de Frenkel, que se ve en las anexitis. Y, en fin, con eso se completa el examen del abdomen. En cada, en cada examen en cada patología, podemos encontrar diferencias. Acá ven que cómo se ve se examinan, ¿verdad? Con los dos dedos pulgar e índice se separan los labios y se observa, se visualiza el introito y se puede ver si hay pérdidas rojas, ¿verdad? Si hay pólipos, si hay algo que protruye ahí, este, también el tipo de secreción, a veces se ve una secreción blanquecina o purulenta, pero todo eso se describe. Y luego se ve si este, las características. Normalmente el cuello tiene la misma consistencia que la nariz. La punta de la nariz ustedes se tocan, tóquense su nariz y esa es la consistencia que tiene un cuello normal, el cuello uterino normal. Si está reblandecido, por ejemplo, suele verse en el embarazo, el reblandecimiento del cuello. Y también se puede detectar si ese cuello tiene un orificio redondito, como en las nulíparas, o si está y el orificio transversal en las multíparas, ¿verdad? Bueno, ya les dije la lateralización si es dolorosa, si hay una tumoración acá que es en el fondo de saco, pueden sentir acá una tumoración, en un quiste ovario, por ejemplo, pueden sentir una tumoración que está separada del cuerpo útero y ustedes hacen el diagnóstico de que esto corresponde a un quiste ovario. A veces la causa del dolor en fosa ilíaca derecha puede ser una rotura de un quiste ovario o un folículo, o puede ser una torsión del pedículo del quiste, pero ahí todo eso se diferencia. Con el TAC se puede hacer diagnóstico o confirmar el diagnóstico, o descartar también diagnósticos haciendo un tacto. Hay que hacer el tacto. Bueno, y ahí también podemos ver si la vejiga no está descendida, no hay prolapso uterino, etcétera, incontinencia urinaria y todas esas cosas. Vamos. Eso después tienen que hacer, si Dios quiere, con la doctora Graciela, pueden hacer a lo mejor cerca en el segundo semestre, y le pueden pedir para acompañarle por lo menos una vez a consultorio y pueden ver, pero ya les anticipo que no pueden hacer en masa, tienen que hacer probablemente dos, ya dos pueden entrar con ella en el consultorio y ayudarle en el consultorio y por supuesto de paso aprender. Bueno, el, acá vemos cómo se introducen los dos dedos, ¿verdad? Índice y medio del lado derecho generalmente, y con la mano izquierda se puede hacer también una palpación bimanual, en donde puedes dar cuenta si esta tumoración que sentís acá corresponde a útero o no, por ejemplo, o al ovario. Se hace una palpación bimanual. Una está explorando desde el abdomen y la otra desde la vagina. Bueno, este es mi perro porque ustedes también tienen derecho a ver cosas lindas. Y este es mi perrito Pango cuando tenía 2 meses. Él tiene un ojo celeste y el otro lado tiene un ojo marrón. Y esto es cuando él tenía un añito, hermoso. Y acá ya cuando tenía 2 años ya estaba más grande, más brujito, con la cara más, qué sé yo, más marcada. Y ahora no les traje la nueva. Está con 6 años y vino siempre. Y ya ven ustedes su ojito marrón y su ojito celeste. Bueno chicos, espero que les haya sido útil esta clase.
que no haya sido tan aburrida, un poco larga, porque a mí me cuesta también, ya les digo, sin verla a ustedes no me es igual esta clase. Un abrazo a todos.